una familia. Al dar una promesa a los hijos, es muy importante cumplirla para que los hijos conozcan la fidelidad de Hashem a través del ejemplo de los padres. Es como por decir, si nosotros estamos obedeciendo a nuestro Padre Eterno, estamos llevando o tratando de ser mejores cada día, ¿verdad? Conforme a lo que recibimos día con día de su palabra, cómo lo buscamos en oración y todo eso. Entonces, si nuestros hijos miran todo lo que nosotros como padres hacemos y nunca, siempre tratamos de hacerlo mejor, dar una buena imagen ante nuestros hijos, ¿verdad? Entonces nosotros reflejamos lo que Dios Padre nos enseña. La imagen que los padres proyectan sobre sus hijos es la que los hijos aplican sobre el Eterno. Los hijos piensan que Hashem es como sus padres. Por eso es muy importante que los padres cumplan sus promesas a los hijos y no cambien su palabra. Si alguna vez es necesario cambiar la palabra dada a los hijos, hay que pedirles perdón, porque ellos entienden que ese comportamiento no es correcto, porque supuestamente nosotros pues estamos conforme a lo que como nos guíe nuestro Padre Eterno, para nuestras familias, para nuestros hijos, en oración y tenemos que ser unos padres muy cuidadosos tocante en ese punto, porque nuestros hijos tienen una mente muy ligera y es como cuando te encuentras con personas afuera. Tú sabes que ellos saben que tú, Dios ha hecho un milagro en ti. Entonces, cualquier cosa que ellos vean mal en ti, pues inmediatamente viene algo como represalia, ¿verdad? Entonces, para nuestros hijos igual, ellos nada más están viendo de qué manera uno se comporta y pues por eso tenemos que siempre estar agarrados de nuestro Padre Eterno para que nos ilumine, nos ayude a ser mejores cada día. En este texto también implica que un hombre es responsable para cumplir su palabra ante las autoridades y que en ciertos momentos las autoridades tienen la responsabilidad de anular las promesas que hayan sido hechas por los israelitas. En Números 30 voy a explicar un poquito más. Dice en Números capítulo 30, versículo 1, dice, habló Moshe a los principales de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado. Dice, cuando alguno hiciere voto a Yahweh, hiciere juramento ligado a su alma, obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Cuando entendemos que Yoshua es la misma palabra de nuestro Padre Eterno, la palabra por medio de la cual fueron creados los cielos y la tierra, que Yoshua es la palabra de Yahweh en figura de hombre, que Él envió su palabra a Yoshua, entonces entendemos por qué para Yahweh cada palabra que sale de nuestra boca tiene un importante significado. En el Sinaí, el Padre Eterno habló a través de su boca, así que cada mandamiento de la Torah es mandamiento de Yoshua, ya que Él es la Torah viviente. Por eso dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardas mis mandamientos. ¿Por qué no dijo Yoshua los mandamientos de mi Padre? Porque Él es la misma palabra de nuestro Padre Eterno. Pues aquí lo que vemos
es que Yeshua ha estado siempre con nosotros. Mira, cuando Dios creó los cielos y la tierra, esa misma palabra que formó los cielos y la tierra, pues era Él mismo que cuando todo se sabía, ¿verdad? Que pues todo lo que iba a pasar del pecado y todo eso, pues alguien tenía que venir a hacerse carne. Y así como Dios Padre vino y se hizo carne, vino y se hizo hombre en Yeshua, entonces Él era el único por su gran amor, por todo lo que ha hecho siempre por nosotros, vino y se hizo hombre, vino a morir por nosotros, a derramar su sangre, porque el sacrificio tenía que ser de sangre. Entonces, Él mismo ha hecho todo por nosotros, desde que, por eso dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, pues como Él ha hecho todo por nosotros en caso de que, o sea, hablando de que Él vino y se hizo hombre, y entonces derrama su sangre por nosotros porque Él es el único que puede, porque el enemigo ya estaba haciendo muchos males aquí en este mundo. Entonces, pues Él tenía que detener todo esto porque nos ama, porque amaba a su pueblo, porque lo sigue amando y porque está siempre con nosotros. Vino, se hizo hombre, le dio en la cabeza el enemigo, nos liberó del pecado y ahora él mismo también llevó su propia sangre como sacrificio y ahorita está en ese tabernáculo celestial, intercediendo todavía por nosotros. Él ha sido por todos los tiempos siempre con su pueblo Israel, siempre ha estado con nosotros. Por eso dice, la palabra voto en hebreo es nadar, significa promesa, voto, algo promedio, mientras la palabra juramento hace referencia a prometer no hacer una actividad permitida, un juramento 7 veces confirmado. ¿Por qué hace alusión de los votos y juramentos? Noten que Moshe habla a las cabezas de las tribus y a sus jefes, como veremos a lo largo del capítulo. Las figuras de autoridad tienen un rol muy importante en el cumplimiento de las promesas, debido a que son el ejemplo a seguir. O los responsables en el caso de quienes están bajo autoridad por lo que se prometa o jure. Porque se ha perdido, ¿por qué se ha perdido tanto el valor de la palabra? Porque los líderes han dado la pauta. Las promesas se saben de antemano que no van a ser cumplidas. Entonces se aprende la lección. Se aprende que mentir soluciona un problema inmediato, sin importar las consecuencias futuras. Un ejemplo es el matrimonio. Es un juramento ante el Eterno o ante la nación. Pero se entiende que el juramento es solo una formalidad que no se va a cumplir nunca. Qué lejos estamos de la voluntad de nuestro Padre Eterno. La mentira hoy se hace por conveniencia simplemente y se miente delante del Todopoderoso. Recordemos, en los capítulos anteriores nos habla de los sacrificios y las ofrendas en las fiestas del Eterno. Muchas veces durante las fiestas o como consecuencia de algún evento extraordinario en su vida, hacemos fácilmente promesas y votos que jamás cumplimos. Tristemente, nos hemos acostumbrado a faltar a nuestra palabra. Recordemos que cuando nuestro Padre Eterno nos dio su palabra, esa palabra fue por siempre.
esta palabra nunca nos ha fallado. La Torah es, es lo que es la palabra que nos da vida. Él mismo siempre ha estado con nosotros, porque Él es la palabra, cuando estuvo aquí, es la palabra que se habló, o sea, la palabra que nunca, Él como por decir, Él nunca dijo, ay, voy a hacer lo que dice, lo que dice Pedro o como hace Pedro, o voy a actuar de esta manera o esto y lo otro. No, él nada más vino para, para entonces de esa manera él hacer todo lo que nuestro Padre Eterno lo mandó a hacer. Entonces, es para nos parece que él debe entender que faltamos a nuestra palabra, algo que en particular me da, bueno, así que recordemos en Deuteronomio 23:21, cuando haces un voto a Yahweh tu Dios, no tardes en pagar, porque ciertamente lo demandará Yahweh tu Dios de ti. Y sería pecado en ti, más cuando el 22 dice, más cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. El 23, pero el que hubiere salido de, lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme a la promesa de Yahweh tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste en tu boca. Por eso cuando nosotros hablamos, entonces nuestro Padre Eterno está al tanto de todo. Por eso es mejor nosotros, si no vamos a cumplir, es mejor callar y saber bien lo que estamos haciendo, porque todo debe de ser en entendimiento de la palabra de nuestro Padre Eterno, porque todo se podría venir abajo si nosotros no cumplimos. Es como, por ejemplo, si nosotros conocemos un poquito más profundo el tetragramatón, nosotros conocemos el nombre de Dios, la estructura de los mundos. Si nosotros sabemos que el nombre de Dios está en nuestras bendiciones, así como el sacerdote pasa el nombre de Dios con sus 5 libros y nos da la bendición a nosotros, nosotros ya sabemos de antemano que nuestro Padre Eterno nos bendice. Entonces, si nosotros diezmo para nuestro Padre Eterno, sabiendo de antemano que Él siempre nos va a bendecir, que Él siempre va a derramar bendición a nosotros, ¿para qué no entender eso? Tenemos que entenderlo de corazón, que nunca nos va a faltar nada, que nuestro corazón no se obstruya por otras cosas, por cosas que nos dicen o cosas que no edifican nuestra vida, que es para mal. Nosotros ya conocemos a todo lo que nuestro Padre nos ha dado. De hecho, su nombre está en la bendición. Entonces, cuando nosotros conocemos el tetragramatón y sabemos que Él nunca nos va a fallar, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a tratar de entender su palabra. A Él le gusta que nosotros seamos fieles desde el corazón. Le gusta que nosotros seamos algo parecido a Él. Por eso siempre nos enseña. Por eso Él nos pone como líderes también, porque conoce nuestros corazones. Entonces, hermanos, les invito yo a que ustedes siempre todo lo que hagan, háganlo siempre para el Eterno. No vamos a estar pensando que nosotros vamos a hacer una cosa para una persona cuando llevemos los diezmos
a la iglesia o al templo. Nosotros siempre tenemos que tener en nuestro corazón que vamos a dar esto lo que le pertenece a nuestro Padre Eterno, sin más ni menos. Háganlo así, porque de esa manera nosotros vamos a ser bendecidos. Con, con un corazón siempre dispuesto, siempre agradecido para servir a nuestro Padre y para honrarlo también, porque Él es súper bendición para nosotros, Él súper nos ama, Él es todo para nosotros. Mira cómo Él vino desde hace mucho tiempo. Él tenía planeado que venía a hacerse carne para derramar su propia sangre y también acabar con el enemigo y liberarnos de ese pecado. Ahora nosotros tenemos que pensar en todo eso de corazón. Todo lo que ha hecho Él por nosotros en todos los tiempos, pues hermanos, mire ahorita cómo está la situación también. Nosotros tenemos que confiar en Él. Tenemos que, Él, como Él habla también de todo esto en Génesis, en Apocalipsis, ¿verdad? En lo que se refiere de las 7 iglesias, Él está hablando en nuestros 7 puntos energéticos, quiénes somos nosotros y de qué manera estamos. Él nos habla a nosotros, por eso nosotros tenemos que estar siempre, tratar de estar en la brecha, como dice nuestro pastor, para que todo nos vaya bien en nuestra vida, a nuestros hijos, a todos. Voy a, voy a tratar de leer un poquito hasta donde me dé el tiempo. Bueno, con este punto aquí dejo, ¿verdad? Entonces voy a hablar un poquito sobre el capítulo 31:2. Yo creo que es la misma línea. Dice, toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel. Después serás reunido a tu pueblo. Dice, la venganza fue contra Madián, no contra Moab. ¿Por qué Rashi dice que es porque los madianitas actuaron por temor al estar juntamente al lado de los hijos de Israel? No como los madianitas que metieron la nariz donde no debían. La venganza vino por causa del ataque que Madián había hecho contra las familias israelitas. Las hijas de Madián habían intentado destruir la moral familiar de Israel para que se engendraran hijos de madres paganas, lo cual incluía lo cual a ver, la venganza vino por causa del ataque de Madián, dice, para que los hijos de madres paganas, me perdí un poquito, perdón, lo cual incluía el culto a sus dioses. De esa manera, la siguiente generación sería una perversión, como en el tiempo de Ezra, cuando los hombres judíos se casaron con las mujeres de las otras naciones y tuvieron hijos que hablaran una lengua doble por la influencia de la cultura extranjera. La siguiente generación de judíos correría el riesgo de perder toda la fidelidad del pacto y tuvieron que despedir esas mujeres y esos niños. En Hebreos 9:10 y en Nehemías, en caso de la esposa madianita de Moshe, Sífora, fue diferente porque ella había hecho la conversión. Estas mujeres de Madián y de Moab no tenían ningún interés en asumir la fe de Israel como Sífora, sino de destruirla por medio del culto a sus dioses paganos. Por eso vino la venganza. Voy a ver qué tanto tiempo me da. Dice, cuando los hijos de Israel se acercaban a la tierra prometida,
Los pueblos de la tierra se sentían atemorizados por su grandeza y el poder de su Elohim. Recordemos que en Números 22 el temor fue el origen de la decisión de unirse Moab y Madián contra Israel, buscando el consejo y la ayuda de Balaam para maldecir a Israel y vencerlo. Las madianitas eran descendientes de Abraham y de Seturá. Fueron un pueblo nómada del desierto que tenían gran número de ganado. En Números 31 Moshe habló diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo. Entonces, el juicio del Eterno es contra toda la nación que daña a Israel. Las hijas de Madián sedujeron a Israel para fornicar y adorar otros dioses. Moshe lideraría la guerra contra Madián y luego sería reunido con su pueblo. Esta porción de la Torá, teniendo en cuenta todo lo que fue, será y no hay nada nuevo debajo del sol. En Eclesiastés nos ayuda hacia el de Apocalipsis. Dice, en el 3, Moshe habló al pueblo diciendo, amaos algunos vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza a Yahweh en Madián. 1000 de cada tribu, notan las tribus de los hijos de Israel, enviarás a la guerra. Así fueron dados los millares de Israel por medio de 12,000 tribus de pie de guerra. 12,000 israelitas, 1000 de cada tribu fueron seleccionados en este. Dice, lo que está anunciando es en Apocalipsis 7, habla de los 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu. Serán sellados y ayudarán al Cordero en su batalla final. En el 14:1 dice, después miré, he aquí el Cordero estaba en pie en el monte de Sión y los 140,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Lo voy a dejar hasta aquí y porque ya se me llegó el tiempo y pues le dejo el micrófono a mi hermana Marisa, que sea de bendición para todos y me faltó mucho más, pero bendiciones, los amo mucho y que sea de bendición para todos. Adelante, mi hermana. Shalom, shalom. Pues a mí me toca la parashá número 43, que se llama Masei. Y para que ustedes lo puedan leer en sus casas, se encuentra en Números, capítulo 33, verso 1, hasta el capítulo 36, verso 13. Y la Haftará es Ezequiel, verso 2, Ezequiel capítulo 2, verso 4, Ezequiel capítulo 2, versículo 28 y Ezequiel capítulo 4, verso 1 y 2. Masei significa en forma plural, masa, que significa salida, punto de partida, viaje, marcha, estaciones. Porque esto implica no solo los lugares donde los hijos de Israel acamparon, sino también las jornadas que se hicieron en esos lugares. La primera aliyah, que abarca del capítulo 33, verso 1 al 10, dice, y Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento de Hashem.
Y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Moisés anotó 42 viajes que los hijos de Israel hicieron en la estepa. Hay varios propósitos por los cuales estos lugares fueron escritos. Todo tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, por eso el Eterno hizo que todo eso quedara marcado en la Torah. Fueron escritos para mostrar a la posteridad, o sea, hasta el día de nosotros, que la salida de Egipto de millones de personas no es un cuento. Hay datos específicos de lugares y sucesos que muestran que realmente estuvieron ahí. La mayoría de los desiertos descritos en este relato eran completamente inhabitables, porque ahí no había ni agua ni vida vegetal. Una gran población de hombres, mujeres y niños jamás hubieran podido sobrevivir de manera natural. Solo con la intervención divina podía sostenerlos en aquellos lugares inhabitables. Era un desierto, ¿verdad? Mucha calor en el día y mucho frío en la noche. Sin agua, sin nada, pero el Eterno los llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tratados, para ser procesados. Fueron escritos para dar a conocer la bondad del Eterno en medio de una sentencia de tener que dar vueltas durante 40 años en el desierto. En 40 años solo hubo 42 viajes. Así que no estuvieron vagando de un lado para otro. El tiempo de un lado para otro el tiempo, sino que en varios lugares se quedaron acampando durante mucho tiempo. Un jajamín, un sabio de Rashi, menciona que solo hubo 20 viajes en 38 años, porque se hicieron 14 viajes durante el primer año y 8 viajes ocho viajes después de la muerte de Aarón en el 40º año. Además estuvieron en Kadesh durante 19 años. Durante el resto del tiempo estuvieron en 19 campamentos durante 19 años, que corresponden a un promedio de un viaje por año. O sea que no estuvieron yendo de aquí para allá. El Eterno los establecía en cierto lado por varios tiempos. Fueron escritos para que los hijos de Israel supieran que sus peregrinajes fueran dictados por un plan espiritual definido. O sea, era un plan que tenía el Eterno. Fueron escritos para que nos acordemos del viaje en el desierto. Cuando estamos viviendo en la prosperidad, hoy en día nosotros hay que recordar los momentos difíciles que nos han llevado hasta ahí. Así nos mantendremos humildes y agradecidos. Si no hubiéramos sido por el sostenimiento mediante la gracia del Eterno, nunca hubiéramos podido llegar a donde estamos en este momento, o sea, el proceso. Salimos de Egipto, ¿verdad? De todo el sistema, desde que uno nace, todas las ataduras que uno tiene cuando tú estás aprendiendo Torah, ¿verdad? El Eterno te lleva por un proceso. Tienes que salir de Egipto y te lleva al desierto para ser procesado. Lo mismo que hizo con su pueblo Israel, lo sigue haciendo, lo hizo físicamente y espiritualmente, es la manera también a hoy en día para que nosotros lleguemos a cruzar el Jordán. Fueron escritos para revelar que en el destino final del viaje número 33 hay un secreto mesiánico. El mes primero partieron a Ramsés, el día 15 del mes primero, el día después de Pesaj. Recordamos Pesaj, ¿verdad? Los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios, que es el 15 de Nisan, empezaron su viaje. Está escrito que fue el día después de Pesaj. Esto nos enseña que la salida de Egipto fue la madrugada del día 15 del primer mes. En Deuteronomio 16, capítulo 16, verso 1, la palabra Pesaj hace referencia al sacrificio del cordero que fue hecho durante la tarde anterior, es decir, 14 de Aviv, alrededor de las 15 horas, de las 3 de la tarde, que fue a la hora que murió nuestro Mashiach. Hoy en día en Israel el 15 de Nisan es llamado el primer día de Pesaj.
Pero la Torá ubica Pesach el día 14 de Nisan en relación con el sacrificio del cordero. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el extremo del desierto. Sucot es la primera parada después de la salida de Ramsés. Esto nos enseña que va a haber una celebración de Sucot justamente después de la segunda venida del Mesías, cuando todos los hijos de Israel y las naciones que son de Yeshua van a ser trasladados en el aire a la tierra de Israel. Sucot será la celebración de las bodas del Cordero, inmediatamente después del segundo éxito, que es la redención final. Partieron de Etam, se volvieron a Hirot frente a Baal Zephón y acamparon delante de Migdol. Parece que Baal Zephón fue un lugar que estaba en el otro lado del mar de Cañas, que lo conocemos como el Mar Rojo, pero es el mar de juncos. Cuando habla de que volvieron, significa que no siguieron por el camino normal recto hacia el oriente, sino que giraron hacia el sur y llegaron a Pi Hairot, que estaba junto al Golfo de Ágaba. En la segunda lilla dice que partieron de Doca y acamparon en Alush. En Alush recibieron el maná por primera vez. Este es el mérito del maná que se debió a nuestros primeros patriarcas, a Abraham y Sara, que ellos eran muy buenos y eran bondadosos. Como vemos en Génesis, todo el capítulo 18, ahí podemos ver que Abraham tenía 3 días de circuncidado, y a pesar de que dice Jamín que después de que el varón es circuncidado, después de los 3 días, es algo muy doloroso, mas él estaba, dice, sentado en la entrada de su tienda, ¿verdad? Tienda. Bet, aprendimos. En la entrada, ¿verdad? Es una puerta. Tienes que transicionar para llegar una puerta de un lugar a otro. Y estaba sentado en la entrada de su puerta en el calor del día y alzó los ojos, dimensionó y miró a 3 hombres y corrió y se postró en tierra. Humildad. Sigo con la parashá. Partieron de Alush y acamparon en Refidim. Allí fue donde el pueblo de Israel no tuvo para beber agua. En Redimín fueron atacados por Amalek. Partieron de Refidim y acamparon por el desierto de Sinaí. En Sinaí entraron en el pacto con Hashem y recibieron la Torá. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibó Atak. Kibó Atak significa tumbas de la codicia, porque ahí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Y eso lo encontramos en Número capítulo 11, verso 34. Partieron de Jezerón y acamparon en Rimá. Desde Rimá fueron enviados los 2 espías o exploradores. Partieron de Rizá y acamparon en Cajelá. En Cajelá, él reveló el grupo de Corá. Todo el capítulo 33, desde el verso 23 hasta el 49, ahí miramos todas las paradas que hicieron el pueblo de Israel, ¿verdad? Quiero introducir algo. A mí me tocó esta parashá, ¿verdad? Este es el último libro de Números, el capítulo 33 hasta el capítulo 36. Y significa Masé. Y es la lectura de los 4 libros de Moisés. O sea, este es falta de Deuteronomio. Y que es el quinto libro de Moisés, es Deuteronomio. Y cuando nosotros empecemos a leer Deuteronomio, esta es la reiteración de los 4 libros que hemos leído anteriormente. Los 4 primeros libros narran la historia de la formación del pueblo de Israel, o todo lo que ocurrió en la travesía a través del desierto. Ahora que toca la parashá Masé, que es la última del libro de Números,
Y aquí concluye y se cierra esta paracha. Revisamos la entrega de la Torá, la conquista de la tierra de Israel, y en esta parasha se habla de todas las paradas que hicieron. El pueblo de Israel, a través de las cuales se desplazaron, fueron 42, como ya aprendimos, 42 estaciones. Pero desde un punto místico, está escrito que estas 4 palabras, Eretz, Masei, Benei y Israel, que indican las 4 paradas más importantes a través del exilio de los hijos de Israel. Y también, como sabemos, hubo 4 exilios. Y ahora en este tiempo estamos viviendo nosotros el 4º exilio, del que nosotros personalmente queremos salir rápidamente. ¿Y cómo? A causa de nuestras buenas acciones, y también fue estipulado que el mundo va a existir 6,000 años, y estamos nosotros muy cerca de esa fecha. Las 4 estaciones en esta parashá de Masei, así que la primera palabra, Eretz, que dije, ¿verdad? Eretz empieza con la letra Aleph y es la inicial de Edom, que Edom fue uno de los exilios que dominó a los hijos de Israel y es uno de los reinos que nos domina ahora en nuestros tiempos. La segunda palabra, Masae, que significa viajes. Masae, que significa viajes, y esta palabra empieza con la letra Mem. Y esta es la inicial de Madai, de Madián. Y este fue el reino de Persia, y este fue otro reino que sometió al pueblo de Israel. Tercera palabra, Benei. Y esta palabra empieza con la letra Bet. Y Bet es la inicial de Babel, de Babilonia, que sometió a los hijos de Israel por 70 años, cuando los hijos de Israel fueron llevados cautivos después de la destrucción del primer templo. Cuarta palabra, Israel, empieza con la letra Yud, que es la inicial de Yaván, que Yaván es Grecia. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que estas 4 palabras están indicando todo el proceso del pueblo de Israel desde el principio hasta el final. O sea que desde que salió de Egipto tuvo que recorrer 42 viajes, y los sabios dicen que en el futuro estos viajes que recorrió Israel van a ser recorridos otra vez por los hijos de Israel. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que vamos? Porque vamos a recorrerlos otra vez. Y me llevó el eterno Apocalipsis a todo el capítulo 20, ¿verdad? Y ahí habla del milenio, de los 1000 años que reinaremos con nuestro Mashiach, que seguiremos aprendiendo y enseñando a su vez a otros la Torá, para que cuando esos 1000 años culminen, sigamos firmes, al igual que una palmera, porque una palmera una palmera está firme, y nuestra fe y nuestras raíces, nuestra fe, nuestras convicciones sean profundas como un árbol de Mamre. La palmera, cuando no se puede doblar, ¿verdad? Pero se dobla, pero vuelve a erguirse otra vez, no la tumba el aire. Entonces el árbol de Mamre crea su propia sombra. Él mismo crea su propia sombra, y las raíces son bien profundas. ¿Qué indican los 42 viajes que habla Números 33? Dice que los hijos de Israel salieron de Ramsés y llegaron a Sucot. Y así sucesivamente se enumeran cada sitio o lugares donde pasaban los hijos de Israel, y cada parada tiene un mensaje para transmitirnos. Por ejemplo, en la Luz, en este sitio pararon, y este indica que por el mérito de Sara y Abraham, que fueron nuestros primeros patriarcas, ¿verdad? Que eran buenos y generosos, por el mérito de ellos, los hijos de Israel en la travesía del desierto, el Eterno les dio por primera vez el maná. La Torá dice
es una frase cuando, la Torah dice en una frase, cuando entres a la tierra de Israel, se refiere a la comida principal. Cuando nosotros recibimos invitados, ¿verdad? Nosotros somos generosos, lo atendemos bien porque no lo vamos a dejar ahí nada más y pues el invitado como que lo vamos a dejar ahí nada más, no. Entonces lo tratamos bien, tratamos de ser generosos, le ofrecemos agua, algo de comer, ¿verdad? Entonces, antes de ingresar el pueblo de Israel a la tierra prometida, ellos rezaban una oración, una tefilá, una bendición, y decían: bendito eres tú, eterno Dios, que sustentas a todos. Cuando el pueblo de Israel ingresó a la tierra prometida, ellos agregaron a esa oración una segunda bendición. Gracias, eterno Dios, por habernos dado la tierra prometida. Y cuando fue destruido el templo, el primer templo, se agregó una tercera bendición para después de comer. Reconstruye, reedifica Jerusalén nuevamente, eterno Dios, el templo sagrado. Y luego, en la cuarta bendición, ocurrió un hecho milagroso con todos los muertos que hubo en Betar, cuando el rey Adriano mató a muchos judíos, a muchos hijos de Israel, millares de ellos, y no los enterró, los desechó, los dejó tirados ahí en un campo a todos los cadáveres. Pero cuando este rey Adriano murió, el nuevo rey que subió al trono, él permitió el entierro de todos los cadáveres de los hijos de Israel, y ahí se estableció la cuarta bendición que dice: que beneficies y haz el bien. ¿Cuál es el beneficio que causó el Eterno en estos cuerpos? El beneficio que causó el Eterno en los cuerpos fue que esos cuerpos, mientras estuvieron tirados en ese campo a la intemperie, no les pasó nada, estaban intactos, no se corrompieron hasta el día del entierro. ¿Y cuál fue el acto del bien que hizo Hashem? Pues que fueron enterrados, sepultados, y así se cumple, y así con ellos, cuando son sepultados, enterrados, se cumple el ciclo humano que nosotros tenemos en la tierra, porque de la tierra fuimos tomados y a la tierra volvemos. Así, de esta manera nos rectificamos, o se rectifican las personas cuando mueren. La tercera aliyá, una parte de ella por el tiempo, en el capítulo 22, verso 52, dice: expulsaré a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros. Expulsaréis a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros. Y destruiréis a todas las piedras grabadas, y destruiréis todas sus imágenes fundidas, y demolerás todos sus lugares altos. Según un sabio, Rashi, la palabra hebrea que ha sido traducida como piedras grabadas, más kiotam, alude a los templos paganos que normalmente tenían el suelo cubierto con piedras de mármol, donde adoraban extendiendo las manos y los pies, ¿verdad?, a sus baales. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que el Eterno es celoso, que cuando entraron sus hijos, el pueblo de Israel, a la tierra prometida, ellos les dijo que mataran todo, ¿verdad? En Deuteronomio 7:1 habla de las 7 naciones más fuertes que nosotros. Habla de los más grandes que nosotros. Habla del Eteo, del Jerjeseo, del Amorreo, del Cananeo, del Fereceo, de los Heveos y de los Jebuseos. Más ellos eran una nación más fuerte que nosotros. Eso tipifica, cuando dice una nación más fuerte que nosotros, tipifica que nosotros no podemos batallar con ellos. Dice que el eteo tiene una raíz que significa terror. El jerjeseo es el temor recurrente, ¿verdad? O sea que
haces algo, lo dejas y vuelves otra vez a hacerlo. El cananeo tipifica doblar las rodillas, ¿verdad? Espiritualmente. El amorreo es orgullo. El cananeo dice que él está en las montañas, pero va junto de la mano con el amorreo. Entonces quiere decir que si nosotros a las primeras 4 naciones, que es el eteo, el jerjeseo, el amorreo y el cananeo, nosotros los vencemos, nosotros los desechamos, los otros 3 se van fácil. ¿Por qué? Porque estos 4, los 7 son más fuertes que nosotros, pero tenemos nosotros que vencer los primeros 4 para poder cruzar el Jordán. Entonces, espero que haya sido de bendición para ustedes, ¿verdad? Porque no hay mucho tiempo para la parasha, pero esto es lo que me tocó a mí en mi parasha. Espero haya sido de bendición para ustedes y pues, shalom, shalom. Shalom, shalom. Se abre el micrófono para cualquier pregunta. Ahí está la Joti Marisa y Aj Mauricio. Los dejo encargados. Adelante. Si alguien tiene alguna pregunta tocante a la guerra de Madián, este es el juicio en contra quien ha hecho daño a Israel. O sea, es como un hecho profético. El juicio contra quien ha hecho daño a Israel. Si alguien tiene preguntas, con todo gusto. En Isaías 35:8 dice, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Él anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león ni fiera, subirá por él, ni ahí se hallará, para que caminen los redimidos. Eso es como lo que tenía que leer de la guerra contra Madián, lo que significa, lo que quiere decir en la Haftarah. Los redimidos de Yahweh volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y oirá la tristeza y el gemido cuando Él nos reciba. Tanto porque no se las comen por... Si tienen alguna pregunta. ¿Aló? ¿Quién está por ahí? Soy la hermana Rosy, hermano Shalom. Shalom, shalom, hermana. Me gozo en las enseñanzas tan profundas que nos dio. Primeramente usted, donde nos habla cómo un líder tiene que ser el reflejo del Abba, porque el que sigue al líder es como si estuviera siguiendo las enseñanzas del Padre en el líder, y eso lo tenemos que reflejar como familia también, porque nuestros hijos son nuestros reflejos y nosotros tenemos que caminar en las pisadas del Abba. Y gracias por su enseñanza profunda. Y es hermosa porque nos habló en breve un resumen completo de nuestro pueblo Israel, de nuestras raíces, de cómo el Padre en cada cosa que plasma en la Torah no son casualidades ni sencillas, son tan profundas
que nosotros seguimos que estar metiéndonos y metiéndonos en esos ríos para seguir nadando y aprender sus maravillas, porque cada viaje tipificó una enseñanza, no simple para explicarnos lo que pasó al pueblo de Israel, sino lo que vamos a pasar nosotros, y lo pasamos fácil con las enseñanzas que ya Hashem nos dejó en su Torah, en su Dabar, que son fáciles y entendibles y sencillas para el sabio. Gracias por los líderes que están parados en la brecha y nos explican en profundidad estas cosas de una manera breve para que nosotros las asimilemos y las llevemos a la práctica, que es lo más importante. Gracias por sus enseñanzas. Así es Amén. muy hermoso. Qué lindo es ver a nuestro Padre Eterno y más que nada nosotros yo quiero aportar algo de Madián. Ok. Con permiso de su parashá, hermano. ¿Cómo Sí, pásale. cómo es que el oponente es bien astuto? Porque aprendimos de Pinjas, ¿verdad? Boca de serpiente, que estaban viendo cómo podían dominar al pueblo de Israel. Vieron que el Dios, el Eterno, estaba con ellos. Entonces utilizaron a sus mujeres, a las madianitas, Madián, ¿verdad? Y fueron las más hermosas, las princesas, porque pues siempre era un príncipe y esta cosa de una princesa. Entonces, Madián, en hechos reales, en hechos espirituales, es Madián te hace andar por tus caminos. O sea, dice el Cuando Midrash que ellos, la intimidad que tuvieron, el sexo, fue delante del pueblo. Por eso Pinjas se molestó, porque dijo, yo no participo de ti, y los mató, ¿verdad? Los cruzó con una lanza. Entonces, hoy en día, en nuestros días, nosotros a lo mejor pensamos que teniendo doble vida estamos bien, nadie nos ve, ¿verdad? Pero es Madián el que nos hace andar por sus caminos. Tú no te preocupes, estás bien, nadie sabe nada, tú puedes andar por doble camino. Entonces, eso uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque Madián es bien sutil. Amalek es la carne también, o sea, espiritualmente, o sea, con todas las naciones que nosotros tenemos que someter. Cuando nosotros ayunamos, nosotros estamos sometiendo a Amalek, dándole dura a la carne. Y también abriendo los ojos para Madián, que no ir a los caminos de Madián, porque él nos lleva, ¿verdad? Nos lleva de las narices caminando por aquí y por allá y nos habla al oído de que está correcto lo que estamos haciendo cuando no es verdad. Pero siempre hay un Pinjas que se para y ese es mi aporte. Gracias por permitirme entrar a su paracha. Qué lindo aporte. No, es que sí está bien interesante. Y eso que, pues, alcancé a leer un poquito, ¿verdad? De que también habla en los últimos tiempos, de los 144,000, en Apocalipsis, de los 12,000. Y también dice en Nahum 1:2, dice, Yahweh es Dios celoso y vengador. Así como estaba comentando usted. Es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. En el 3 dice, es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Yahweh marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies.
y como en el pasado en Egipto y en el final, los bienes de los enemigos pasarán al pueblo santo. O sea que Él nos está esperando a todos. Él está esperando que nuestro corazón se incline a buscar su Torah. Él nos espera con brazos abiertos. Él no quiere que nadie se pierda. Cada día tenemos nuevas oportunidades. Amén. Amén. Dice Eso su es cierto. palabra. Cada día, así es. Cada día son nuevas las misericordias de nuestro Padre Eterno. Amén. Si alguien más tiene algún comentario. Juan. Pues yo más les quiero felicitar y muchas gracias por lo que todo está muy explicado y es nomás es que necesitamos tener cuidado, ¿verdad? Porque ahora en día todo el enemigo usa cualquier cosa, así como usaron a las mujeres, también ahora en este tiempo todo el enemigo usa otras cosas para sacarlos de la palabra de nuestro Eterno y nomás de tener cuidado y tener eso alerta de saber de que lo que está alrededor de nosotros, especialmente en este tiempo. Pero felicidades a los dos, todo estuvo muy explicado muy bien. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. Muchas Creo gracias, que mi ya es hermana todo, ¿no? Lilita. Gracias. Muchísimas gracias a los Pues dos. si alguien más tiene. Muchas gracias, pastor, por la oportunidad. Y pues queremos aportar un poco más y pues, pues que sea de bendición para todos. Amén. Palabra. Excelente trabajo los dos. Tremendas porciones que les Amén. tocaron y primeramente Hashem vamos a estar agarrando una parte, ya sea de Matot o Masei, para profundizar, para desmenuzarla el día de Shabbat, primeramente Hashem, y Amén. espero que todos hayan entendido. Porque cuando les hay preguntas, nadie tiene preguntas. Eso quiere decir de que todos han entendido la porción, de que la han captado. Así que vamos a preguntar a uno por uno. ¿Verdad? No se crean. Vámonos. Luego, bye bye. No, pero es bonito profundizar en la porción semanal. Desde el domingo ya hay que ya hay que comenzar a leer. Si tiene la Humash, si tiene una Torah en hebreo, trate, aunque no entienda el hebreo, usted métase, escanee las letras, la Ruach HaKodesh le va a ir ahí revelando, le va a ir ahí dando luz. Amén. ¿Cuántos de ustedes podrían decir, yo ya no soy el mismo o mi conciencia ha despertado y ahora es diferente? Cada vez que viene una porción, una parachá, se abren más mis ojos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? Porque si usted dice, Amén. no, pues no pasa nada, sigo igual, creo que Amén. no crezco, le echo la culpa a los maestros, que son los maestros, no, los maestros le echamos ganas. Nos ponemos a estudiar Pastor, toda una semana. pastor, Adelante. este estudio es como cuando bebemos un vaso de agua que nos refresca por dentro, Ajá. pero no nos llena y queremos más, pero nos dejan a medias. Nuestro ¿Verdad? espíritu está sediento y como ahorita que dijeron que el pueblo de Israel pasó por todo esto, nosotros no estamos exentos de pasarlo, No. pero con esto que estamos aprendiendo es para irnos preparando, Amén, que así cada es. lucha, cada prueba la pasó el pueblo de Israel, la podemos pasar nosotros.
Amén, amén. Amén. Y, Traguitos de agua que tomamos nos llenan, pero nos dejan a medias. no, pero por eso hay que Ese es mi darle aporte. en la casa, hay que darle, quisiéramos expander mucho más. Por Amén. cuestiones de tiempo a veces no se Pastor. puede. Es lo mismo cuando es Shabbat, tengo una hora, y ellos tienen 25 minutos Y y yo nos sé dejan que se sedientos. quedan. ¿Alguien iba a decir algo? El próximo año tendremos otro recorrido. Así es. Ya El se próximo emocionó. año recorreremos Ya se otra vez. emocionó. No, de que hay porciones, hay bastantes, así Ya no me que recuerdo. todas las personas que están aquí, que no se han animado para dar una porción, una parachá, anímense, no los dejamos solos, les ayudamos un poquito, pero la Ruach HaKodesh es quien va delante de nosotros, amén. Y hay que Sí. echarle muchas ganas nosotros en nuestro estudio personal, porque es ahí también donde nos desarrollamos más, donde aprendemos a escuchar a la Ruach HaKodesh y nos va enseñando, perdón, nos va enseñando más luz. Me dio mucho gusto escuchar a la hermana Corina, a la Joti Corina. Ahora Amén. sí se escucha su voz fuerte. Baruch Hashem Adonai. Gracias. Aquí estoy todavía en la cama, pero Qué escuchando, pastor. Adelante. Yo sé que el Eterno está haciendo grandes cosas, milagros. Amén. Te queremos mucho, hermana Shalom. Amén. Shalom Sí. a todos. Bueno, pues ahora sí, yo creo que ya terminamos, damos por terminado esta sesión. No sé si alguien quiera dar un comentario, un saludo. Es bonito cuando nos juntamos, siquiera a la distancia estamos, pero podemos sentir ese amor, ese calor de Keilah. Y donde quiera que estén, les enviamos un abrazo muy fuerte y vamos a seguir orando los unos por los otros. Primeramente, Hashem, nos Amén. vemos el día de Shabbat a las 10 de la mañana en la intercesión, en el Shaharit, en la oración matutina y también para compartir un poquito de la Paracha Matot. Que el Eterno les bendiga, les guarde, les dé fuerza, les siga dando más luz para entender y enseñar su palabra. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Amén. Shalom, shalom. Bendiciones Shalom, a shalom. todos. Shalom y a seguir Bendiciones. transicionando. ¿Mande? Shalom, shalom y a seguir transicionando. Amén, Sí. amén, amén. Así es. Hay que seguir Sí, transicionando en hermana. el nombre de Que estén Mashiach bien. Yeshua. Saludos. Amén. Saludos Bendiciones. a todos por Bendiciones, allá, un abrazo. todos los que están en el frío. Amo. Les amamos, le amamos mucho. Yo también los amo a todos. Dios los bendiga. Amén, amén. Bendiciones. Bendiciones, cuídense. Igual. Shalom, shalom. Bye. Shalom, shalom. Shalom alejem. Ay, que Shalom. Shalom alejem. Malajena.